Bueno, ahora como ya estamos en la tercera clase, vamos a hablar sobre el tema de usuarios y grupos. Esto va a ser un poco más corto. Vamos a ver varios comandos para usuarios. En este caso vamos a ver WAMI, ID, UserAdd, UserMod, UserDel, SectionMod y Show. ¿Ya? Antes de eso, vamos a conocer primero el primer comando que ya se mencionó, WAMI. ¿Qué hace WAMI? Permite ver el nombre del usuario de quien lo ejecuta. En este caso, vamos a ir al terminal, a nuestra máquina, abrimos la terminal. Se puede anclar para no estar buscándolo, se puede clic derecho, añadir a favorito. Y automáticamente lo vamos a tener. Bueno, aquí ya lo tengo anclado 2 veces. Se cliquea nomás y automáticamente lo tenemos ahí. Voy a hacer un poco más grande para que puedan verlo. Control plus, ahí está. Ya. WAMI indica qué usuario lo está ejecutando. ¿Esto para qué? ¿Por qué sirve esto? Porque a veces uno puede llegar a... Bueno, de hecho, pues, se puede llegar a modificar esto para que no se pueda ver realmente quién es el usuario que lo ejecuta. Entonces, con WAMI podemos identificar qué usuario es el actual que lo está ejecutando. Entonces, ese es básicamente su usuario. También en la diapositiva se veía la diferencia entre un usuario y un root. El usuario es el usuario común que nosotros vemos. Cuando vemos un signo de dólar, ese es el usuario. Eh, Cuando vemos al superusuario, lo vamos a ver en numeral y aparte nos va a decir root. Gracias al WAMI podemos identificar eso también. Por ejemplo, ahorita, eh, si, si se dan cuenta, estamos en usuario, pero esto también podemos hacer aparentar de que sea numeral y que se diga supuestamente root, pero al final de cuentas si ejecutamos esto nos va a votar el usuario real, en este caso Fernando. Fernando mejor no es el superusuario, no tiene todos los privilegios, entonces yo para asegurarme eso, para mostrar la diferencia entre estos dos, voy a ejecutar, perdón, me equivoqué, la contraseña y ahí lo pueden ver. Ahora ya no me dice Fernando, me dice root con el mismo hostname y bueno, ahora cambia el signo del dólar a numeral. Yo vuelvo a ejecutar WAMI y ya me vota como el usuario root. Entonces esa es la diferencia entre un usuario normal y el usuario root. Damos exit, limpiamos la terminal y volvemos a la diapositiva. Siguiente comando que vamos a ver el ID. El ID permite ver, solamente ejecutando eso, nos permite ver el número de identificación de usuarios y grupos que existen en el actual. En este caso, los UID es el identificador de usuario. El GID o el GID es el identificador de grupo. Por ejemplo, si solo queremos ver el grupo, presionamos menos U minúscula y solamente nos va a botar de forma numérica el valor del usuario. Menos G minúscula al valor del grupo primario que pertenece, o sea, el primer grupo que pertenece al usuario. Y menos G mayúscula para los usuarios, para el grupo complementario, o sea, que los otros grupos que se van añadiendo. Y menos N para ver de forma de texto lo que nos vota en valor numérico. Por ejemplo, nos vamos a la terminal, ejecutamos ID. En ID nos muestra un detalle total del usuario actual. Por ejemplo, dice que Fernando, el usuario Fernando, ¿cuál es? Su ID es 1000. Su grupo primario es 1000. Sus grupos donde pertenece o donde se le van añadiendo es 1000, que se llama Fernando. El grupo de ADM, que es 4. Su ID 24, que es el CD-ROM. El 27 sudo. 30 el de DIP. 46 y así sucesivamente. Entonces, si yo quiero solamente extraer el usuario, pongo ID menos U. Exactamente. Entonces yo puedo ahí ver el usuario. Si yo quisiera ver el grupo primario que pertenece, pongo menos G y me bota el millón. Si yo quiero ver los grupos que pertenecen, entonces yo en vez de la G minúscula pongo la G mayúscula y me muestra el numeral de esos grupos. De esa manera, por ejemplo, hasta 1000, el 4, el 24, el 27, el 30, el 46 y demás. 1000, 4, 24, 27, 30, 46 y demás. Entonces, ¿qué otra forma yo puedo usarlo? El ID yo puedo especificar el usuario. Como si yo quiero especificar el ID que sea del root, ¿qué me va a decir? Que el ID de root es 0, el grupo es 0 y el grupo es 0. Entonces esos son
Esto es normativa. Si yo le digo, por ejemplo, yo le digo un ID que muestre el usuario 0, me va a mostrar pero yo le digo -n, perdón, el ID -g, pero le agrego el -n y ya me muestra automáticamente, en vez del numeral, del número, me muestra en texto. Entonces yo puedo decir, digamos, quiero que me muestre el usuario, y en vez de que me muestre, por ejemplo, ahorita yo le borro y me muestra 1000, pero yo le digo con este parámetro -n que me muestre en texto qué es lo que significa ese usuario, o sea, qué pertenece en realidad o qué grupo. Entonces básicamente es eso, ¿no? Yo si quisiera ver los grupos me muestra así, pero yo quiero saber qué número, porque o sea, yo veo números pero yo quiero ver texto. Entonces agrego el parámetro -n y ya va mostrando. El 1000 pertenece a Fernando, el 4 la DM, si room esto, etc. Esa es básicamente las funciones del ID para el uso. Entonces ya vimos la parte del ID. Ahora vamos a ver el comando userat. En userat, en la distribución van a encontrar dos tipos de comandos: el userat y el adduser. ¿Cuál es la diferencia? Uno es el binario del sistema y el otro es un comando escrito en perl. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Por ejemplo, hay uno que es userat, que lo vamos a ver ahorita, lo vamos a buscar con sudo fin raíz name userat y empieza a buscar. De los resultados que me va a mostrar, el que me interesa es el de acá. Este quiero ver. Entonces yo le voy a decir sudo cat y lo pego. Esto lo que va a hacer es mostrarme el fichero, el contenido de este fichero. Lo hago así y me va a mostrar todo esto que es ilegible. Entonces esto es un comando binario. ¿Por qué? Porque no puedo llegar a ver o entender su sintaxis, digamos, así en texto plano. A eso me refiero a texto plano. Quizás una cosa sí se entienda, pero como el GID, memoria, esto, pero ahí ya no se entiende el resto. Más abajo no se entiende. Entonces eso va la cosa. Este es un comando binario. Ahora yo quiero buscar el comando adduser, que es el que en teoría es el que está escrito en perl. Entonces yo lo que voy a hacer es agarrar y hacerle un cat sudo cat, y este sí me bota en texto plano, o sea, esto sí está escrito en lenguaje, en este caso en perl. Ahí si lo pueden ver, todo se entiende, todo, hay un if, todo eso, hay llaves, todo eso se entiende. Entonces este es un fichero escrito en código perl, y se van a dar cuenta por ahí el backline está con perl, ahí se van a dar cuenta. Entonces es básicamente la idea, la comparación. Ahora, ¿qué nos permite hacer? Userat y el nombre de usuario permite crear, pero sin un directorio. Si agregamos un "-m", permite crear un directorio. Si agregamos un "-g", podemos agregar a varios grupos. Y si agregamos un adduser, nos permite crear un directorio home. Y si agregamos un usuario "-un", podemos especificar el ID. Entonces, vamos a empezar. Verificando los usuarios. Vamos a usar tile porque necesitamos ver las últimas líneas del archivo etc. ¿Por qué ese archivo? ¿Por qué? Porque aquí se almacenan los usuarios. Aquí podemos ver los usuarios. Aquí los usuarios del sistema que se está usando es Fernando, no, el único. Entonces yo voy a agregar uno. Userat, primero sudo, no se olviden de sudo porque el sudo es sin eso no pueden hacer nada. Userat. Y le pongo Pedro de un ejemplo. ¿Ya? Lo que va a hacer es crear un usuario, pero no el directorio home. Vuelvo a ejecutar esto y si se dan cuenta ya me creó el directorio de Pedro, el usuario Pedro, pero aunque me indique el directorio, yo quiero verificar esto entrando al home ls, y si se dan cuenta no aparece el directorio de Pedro.
Ahora, yo para crear un usuario con directorio Pedro es fácil, puedo hacerlo. En este caso ya no puedo repetir el mismo usuario, puedo decirle que se llame Mario-M. Con este parámetro "-m" me dice que al crear el usuario Mario me va a crear el directorio específico de home de Mario. Entonces al momento de hacer eso, hago un ls al home y ya me crea un usuario. Entonces yo lo que voy a hacer ahorita es verificar también en el archivo etc si existe el Mario. Si existe Mario con el directorio Mario y el bin sh. Entonces sí está funcionando. El parámetro "-g", ahorita no tenemos muchos grupos, pero sí podemos hacerlo. Por ejemplo, sudo userat, tenemos el grupo de Fernando, acuérdense. Entonces yo puedo decirle grupo de userat, le voy a llamar que se llame Esteban, que pertenezca al grupo de Fernando, y de sudo, vamos a ver si me lo agrega el sudo. Ya. Entonces estos grupos, ¿dónde puedo ver estos grupos? Porque, o sea, simple vista no puedo ver, digamos. Porque yo puedo ejecutar groups, sí, y puedo especificar un usuario. Vamos a ver eso. Mario, ya. Entonces, sudo, existe un archivo de directorio donde están los almacenados registros de grupo. -n, los 10 primeros grupos de etc groups. Ya. Aquí, por ejemplo, dice que en el grupo de Fernando está Fernando y aparte está Esteban. En San Bachar está solamente Fernando. Pedro tiene su propio usuario, Esteban también. Pero aquí yo le estoy diciendo a Esteban que pertenezca, entonces ahí ya me estoy dando cuenta que sí pertenece a su usuario. Entonces ya Esteban pertenece al grupo de usuario. Otra cosa que hay que mencionar es Ya vimos aquí podemos agregar -n grupos porque vieron que ya agregué 2. Entonces yo aquí le digo el comando de adduser es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque al momento de hacer esto, ya automáticamente me crea el home, me crea el grupo, me crea todo básicamente. Ahorita les voy a mostrar. Sudo adduser que se llame María. Si se dan cuenta, crea un usuario María, un nuevo grupo específico para María, agrega María a ese grupo María, crea un directorio home y saca los ficheros del Excel. Contraseña me va a pedir y eso es lo bueno que me pide. Puedo decirle 123, 123, 123, 123. Nombre, María Pérez, digamos. Habitación 55. Teléfono de trabajo 33333. Nombre de casa 33333. Otro, no sé, algo así como zona, segundo anillo, no sé. ¿Esta información es correcta? Sí. Entonces vuelvo a hacer un cat a los archivos de etc. Y si se dan cuenta, toda esta información que yo agregué, María 55, número, se va a reflejar. Agregar María tiene un usuario específico. No, creo un usuario de acuerdo al segmento. Por ejemplo, este era 1000, 1001, 1002, 1003, 1004. Lo mismo con los grupos. La información: María Pérez, habitación 55, número de trabajo, número de casa y información adicional. De paso me crea un directorio home y de paso me da bash. Hacemos un ls ahora y verificamos que ya tengo Fernando, María y Mario. Ahora, ¿qué otro ejemplo podemos dar? Por ejemplo, el usuario de "-u" y especificar el ID. Por ejemplo, si se encuentra aquí, me crea los usuarios de forma creciente. Entonces yo le puedo decir sudo adduser creo que era creo que era u 1000. Si toca 1004, tocaría 1007, digamos, 1007, y que se llame
Juana. Entonces me va a crear un usuario con el grupo 1007 y lo añadiré. Entonces yo contraseña 123, 123, 123, 123. Juana del Largo, no sé. Habitación 22, número de trabajo 1, 2, 3, 2, 5, 3. Número de casa, digamos. Otro, zona, no sé, zona El Paraíso, un ejemplo. ¿Es correcto? Sí. Volvemos a hacer un cat a ese archivo password y verificamos que Juana se haya registrado con otro ID específico que no era seguido del 4. La información del nombre y lo mismo. Hacemos un ls y tiene que aparecer 4 editores: Fernando, Juana, María y Mario. Ese es básicamente el uso de estos comandos para crear user add y el add username. Aunque yo lo usé con el add user, creo, ¿no? Pero bueno, se puede hacer lo mismo. Ahora tocaría el user mod para modificar el usuario. El user mod podemos especificar, cambiar el directorio del path y decirle a qué usuario. Bloquear y desbloquear, agregarlo a varios grupos, que lo vimos, y mantenerlo. La diferencia entre el "-g" mayúscula y el "ag" es que, ¿qué? Por ejemplo, si yo digo que Juan tiene agregado 3 grupos y yo quiero adicionarle un cuarto, si yo utilizo "-g", lo que va a hacer es eliminar esto y solo me va a agregar los que recién estoy agregando. O sea que si yo estoy en 3 grupos y quiero entrar a un grupo, me va a borrar los 3 y me va a agregar solamente en uno. Entonces, si yo quiero que se siga incrementando, agrego los parámetros "-a", "-g" y los grupos y el usuario y ya está. Ahora, permite cambiar el nombre del usuario. Por ejemplo, si yo puedo cambiar, digamos, si yo me equivoqué el nombre, puedo cambiar el nombre. Por ejemplo, vamos a ir aprendiendo un poco, ¿verdad? Usermod, primero sudo usermod. Vamos a cambiar el directorio ¿de quién era? Por ejemplo, María está acá. María tiene el home aquí. Vamos a decirle, María, vas a cambiarte a opt y aquí que se llame María y el usuario María. Y ya lo cambiamos. Verificamos esto. Y María tenía home María. Ahora tiene opt María. Yo si quisiera entrar, por ejemplo, voy a abrir una terminal. Voy a abrir una terminal. Bueno, abrir una pestaña. Por ejemplo. Así me cambia el tamaño. Ya. Por ejemplo. Yo quiero saltarme a María, un ejemplo, al usuario María. Coloco mi contraseña y me va a salir un error sin directorio accediendo a home María. Entonces, más adelante lo vamos a ver. Yo solamente les voy a explicar qué es lo que voy a hacer. Es crear el directorio María en opt con su respectivo usuario para que no me salga ese error. Entonces yo le voy a decir cd opt, ¿ya? Sudo mkdir María y aquí le digo sudo show María. Aquí le estoy diciendo que le voy a cambiar de propietario al directorio de forma recursiva que tenga como usuario María al grupo María en el directorio María. Le doy esto y automáticamente ya debería estar bien. Ya este directorio ya le pertenece a María. Entonces me salgo y vuelvo a acceder 1.3 y automáticamente ya estoy acá. Ya estoy en otro directorio y ejecuto nuevo pwd para verificar que estoy en opt María y si lo estoy. Le doy menú PLA y si se dan cuenta para retroceder es el punto root. Entonces ahí sí se dan cuenta de que tiene el usuario María. Ella se le puede cambiar más permisos, asignar y demás. Pero esa es la idea. También permite, como ya dije, bloquear y desbloquear. Por ejemplo, yo hace rato accedí a María, ¿no? Ahora yo quisiera bloquear ese usuario para que no pueda loguearse. ¿Cómo lo puedo hacer? Sudo usermod look, le digo bloquear a María.
Una vez que lo bloquea, vuelvo a acceder. Quiero saltarme a María, coloco mi contraseña y no me está respondiendo. Entonces vuelvo a intentar otra segunda vez para verificar que se está correctamente escrito y nada. ¿Qué puedo hacer para desbloquearlo? La misma sentencia, solo que en vez de log, un log. Y automáticamente ya yo puedo volver a ejecutar esto y ya estoy adentro. Ya puedo ejecutar. Entonces esas son formas de poder administrar un poco los usuarios en el tema de permisos. Después pude ir agregando, como les dije, -g, digamos, y todo eso. Y por último cambiar el nombre. Este ya lo vimos ya con el anterior ejemplo. Ya lo vimos con acá. Agregando los -g y todas esas cositas. Entonces lo mismo, básicamente lo mismo. Agrega varios usuarios actuales. O sea, si uno tiene... si uno no está con grupo, uno puede utilizar esto para poder agregarlo. Ahora, si uno quiere agregar un cuarto, bueno, mejor lo hacemos. Por ejemplo, voy a entrar donde María y voy a verificar como los groups, solamente estoy en María. Yo desde aquí, desde Fernando, yo le voy a decir sudo usermod -g grupo de Fernando, también otro grupo, no me acuerdo qué otros grupos había, ¿no? Un segundo. Grupo de Esteban, digamos. No, grupo de Mario. ¿Ya? Grupo de Mario y le digo que eso vaya desde María, ¿no? Entonces ya María, groups María aquí dice que pertenece al grupo de María, al de Fernando y al de Mario. Entonces esa es la idea. ¿Qué pasa si yo quisiera agregar al grupo de Esteban, digamos? A ver, vamos a hacer lo mismo, pero esta vez le digo Esteban. Vuelvo a revisar los grupos de María y ya solamente María pertenece a Esteban, digamos. Entonces esa es la idea. Si yo quisiera añadirlo, o sea, quisiera agregar a otro sin que se me borre, puedo agregar el parámetro "-a" para que mantenga y agregue estos otros extras. Al hacer eso, vuelvo a revisar y se dan cuenta que ahora ya pertenece María, Fernando, Mario y Esteban. O sea, esa es la idea. Ahora, ¿qué pasa si María, me olvidé el nombre, digamos, por alguna X razón, o podemos con otro usuario? Por ejemplo, María no la vamos a tocar ahorita. Ya. ¿Qué pasa si, por ejemplo, Pedro, digamos, Pedro, me equivoqué y no se llama Pedro, se llamaba Marcos, digamos. Entonces yo lo que voy a hacer es sudo usermod -l, el nombre del usuario, que en este caso Pedro, que se llama ahora Marco. Perdón, este es al revés, la sentencia es al revés. L, Marco, y le voy a decir que con L le digo que se renombre a Marcos, pero ¿qué usuario? Entonces yo digo que se llame Pedro. Y automáticamente voy a revisar de nuevo los archivos. Ahora Pedro ya no se llama Pedro, se llama Marco. ¿Y cómo me di cuenta que es Marco, que este es Pedro? Porque se dan cuenta por el home que les puse, automáticamente es Pedro. Entonces esa es la idea de cambiar estos parámetros, ir cambiando y rebuscando. Ahora el usuario de él permite borrar el usuario sin eliminar el directorio home usuario, pero -r y elimina el home, digamos. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar eso, ¿ya? Sudo userdel. Vamos a borrar el directorio de el nuevo. A ver dónde está. Vamos a borrar el directorio de... A ver, vamos a borrarlo a Pedro, ya que no tiene un home. El usuario, bueno, Pedro no existe, ¿no? Se llama Marcos. Ya lo borro ya. Volvemos a hacer un cat y Marcos ya no existe, ¿no? Ya no existe. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera borrar un directorio? Por ejemplo,
Juana, si no me equivoco, tiene un directorio. ¿Juana es dónde? María, vamos a borrar el de María, ya que María tiene el OPT acá. Entonces lo que vamos a hacer es borrarle ese directorio. ¿Ya? Vamos a decirle usermod María menos M, si no me equivoco era el parámetro. Menos R. Menos R. Ya dice que está en uso, ¿no? Entonces, a ver, acá la voy a acercar. Y vamos a verificar que no haya borrado el home. Sigue el home, ya, exacto. Entonces volvemos a ejecutarlo. Este es para el correo, así que bueno. Verificamos con ls y ya no está el home. Verificamos que ya no esté su usuario acá. Y ya no está. Ya no está María. María ya no existe en este grupo de usuarios. Entonces la idea es eso. Por ejemplo, otra forma de hacerlo, pero con al revés del user, el usuario, el grupo, y hacer un remove home. Otra forma de hacerlo también, por así decirlo, es del user, el usuario grupo, remove y remove all file. ¿Eso qué? ¿Para qué permite? Permite eliminar, aparte del usuario, el directorio que elimina los ficheros externos al directorio home. Por ejemplo, ahí vamos a hacer eso, que es el que más importa ahorita. Vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, vamos a revisar primero los archivos. Juana ahorita tiene todos los privilegios, tiene home incluso. Ya. Juana, ¿ya? Juana tiene su propio home y lo que voy a hacer es saltarme donde Juana, sudo Juana 1313, ¿ya? Entonces yo acá creo varios ficheros, touch, voy a crear touch archivos, archivo 1 hasta 40 .txt, ¿ya? A un ls y ya está. Ahora, dice que con el otro parámetro yo puedo crear acá, por ejemplo, en donde podemos darle en descarga, por ejemplo, ¿verdad? En descarga voy a crear acá, como soy Juan ahorita, voy a crear lo mismo. Ya dice que no está. Entonces voy a ponerle un sudo. Ya Juana no pertenece al grupo de sudores. Yo le voy a agregar a Juana al grupo de usuario. Juana al grupo de sudo. Entonces ya ahorita Juana ya tiene el poder de crear archivos. Bueno, ahorita no puede, ¿ver? Sudo. Juana no está en el ya. Lo que tengo que hacer es primero desconectarme y volverme a conectar. Ahí ya está. Ahora sí. Ya estoy en root, home, Fernando, descarga. Ahora sí. Ahora ya voy a poder crear los archivos. Entonces le digo sudo touch que cree los archivos, todos los archivos que comiencen del 1 hasta el 50, que sean .txt. Con la contraseña ahí a un ls -la-l y verifico que esté cosa. En este caso está con el usuario Rudion. Le voy a decir que le voy a cambiar por el usuario de Juana. Entonces le digo show Juana todos los archivos que sean txt. Pero le digo un sudo, eso me olvidé. Ahora sí. A un ls-l y a todos los usuarios que pertenecen a Juana. Ahora, esto ¿qué quiere hacer? Que Juana está en el directorio de Fernando y que es externo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Decirle del user, el usuario, remove home y remove all file. Entonces, yo eso es lo que voy a decir.
¿Ya? Voy a desconectarme y le voy a decir del user Juana remove home remove all file. Si no me equivoco es así el parámetro. Verificamos del user o group remove home remove all file. Entonces eso es lo que nos permite, ¿ya? Le damos sí, pero ante un sudo. Entonces ahí, si se dan cuenta, lo que va a hacer es buscar en todos los directorios los archivos que les pertenece a, ¿cómo se llama? A María. Aunque para hacerlo más corto debí utilizar apuntar directamente con el directorio. Y aquí, por ejemplo, dice el grupo de Juana no tiene más miembros. Si quisiera lo pude haber puesto, pero no. Ahora vuelvo a revisar el usuario de Fernando. No, ya no está el directorio de Juana por si acaso. Si me dan cuenta, vamos a ir a descarga. No debería estar acá. Y exactamente no hay. Entonces sí borró los directorios y ficheros que estaban ahí. Y ahora toca el tema de permiso. El tema de permiso, por ejemplo, yo no le hace de forma numérica. Les puede complicar un poco. No es difícil, pero por ahí se chipan. Entonces la idea es leerlo un poco suave acá. Entonces hay que tener esta base. Primero, con la cruz de más podemos agregar y con la cruz de menos podemos quitar permiso. ¿Qué parámetro podemos utilizar? La U de usuario, la G de grupo, la O de otros y la A de todo. La R de leer, de read, write de escribir, W y la X de ejecutar. Entonces eso vamos a empezar a hacer. Primero vamos a usar un show, lo que les había mostrado hace rato. Show user fichero. Entonces yo voy a cambiar el usuario. Ahorita vamos a clear y reviso el directorio password. ¿Cuántos usuarios me quedan? Me queda Esteban. Entonces yo le voy a decir Esteban. Por ejemplo, estamos ahorita con Fernando. Touch archivo.txt, ¿ya? ls-l le pertenece a Fernando. Entonces yo le decía show el usuario Esteban que le pertenezca al archivo, pero no se olviden del sudo y hacemos un ls-l y ya automáticamente le pertenece al usuario. Entonces si queremos especificar con el grupo más Esteban, entonces hacemos un ls y ya le pertenece tanto a Esteban como a su grupo de Esteban en ese fichero. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos cambiar propietario de forma recursiva en todo un directorio en este caso. Por ejemplo, bueno, ahorita no tenemos varias carpetas, pero por ejemplo nos vamos a escritorio. Escritorio. Hacemos un ls, aquí tenemos varios escritorios ls-l. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, está como Fernando. Entonces, vamos a ver un rato el tree, menos de documento. Ya no tengo, no tengo nada, creo. Ya, ahora sí. Ya. Entonces yo todos esos ficheros los voy a dar un permiso de forma recursiva. Hago un ls-l -r -l a documento. Entonces si se encuentra en documento, el fichero le pertenece todo a Fernando. Entonces yo lo que voy a hacer es hacerlo recursivo. Show r Esteban, que le pertenece al grupo Esteban, documento. Sudo, no se olviden sudo. Volvemos a hacer un tree y verificamos que todos los archivos le pertenecen a Esteban. Esa es la idea. Entonces show, ya lo vimos que especificamos un directorio y utilizamos para utilizar show user punto y grupo y específico para decirle que con el grupo más. Entonces
por ejemplo, en el comando de setchmod, ahorita lo vamos a revisar, me salté esa parte. Por ejemplo, si se dan cuenta, a un ls-l, voy a crear un directorio mkdir, permiso. En permiso voy a crear varios archivos, show, archivo, del 1 al 5 va a ser 1 al 5, ls-l, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, todos estos ficheros tienen permiso de leer y escribir. Entonces, ¿cómo funciona esto? El usuario permite, la primera barrita negativo indica si es un fichero o un directorio. Entonces, yo para eso mkdir directorio 1. Entonces, hago nuevo, limpio la terminal. Y si se dan cuenta, por ejemplo, si este es un directorio, me aparece con D. Si es un fichero, no me hace nada. Y acá funciona de esta manera. Los primeros tres son de usuario, los permisos de usuario. Quiere decir que el usuario permite leer y escribir y ejecutar. En este caso, ejecutar no tiene. Su grupo permite solamente leer y otros solamente permiten leer el contenido de ese fichero. O sea que si hay otro grupo, puede llegar a leerlo. Yo quiero modificar eso, por ejemplo. Si quiero quitarle todos los permisos al primer archivo 1, puedo decirle chmod a archivo 1. Hago de nuevo un ls-l y si se dan cuenta, yo les estoy diciendo que aquí a todos los grupos, tanto usuarios, grupos y otros, dándole un espacio, no me va a quitar todos los permisos. Entonces yo quiero ir agregando. Por ejemplo, yo le puedo decir que al usuario que tenga permiso de leer y escribir, entonces me tiene que leer eso. O mejor dicho, ejecutar para que lo vean distinto. A un ls-l y ya como usuario tiene permiso. Entonces yo quiero darle permiso también yo quiero que tenga los tres permisos para otro. O sea que tenga leer, escribir y ejecutar a un ls-l y ya tiene esos permisos. Entonces esa es la idea. Ir agregando este tipo de cosas. Y esa es la idea de cómo se trabaja con los permisos. Usuarios, grupos u otros o algo. Si queremos quitar, por ejemplo, podemos darle show. Podemos decirle, por ejemplo, si nosotros queremos quitarle a otro, podemos darle que para el grupo de otro le vamos a quitar el usuario de ejecutar. Y verificamos de nuevo y ya no tenemos el permiso de ejecutar. Así es como podemos ir quitando en específico. Queremos quitarle también el permiso de leer y solamente van a poder menos y el permiso de leer. Vuelvo a revisar y solamente tengo el permiso de escribir. Entonces otros grupos que no sean del grupo de Fernando van a poder escribir este archivo. Esa es la idea. Esa es la idea de cómo se manejan los permisos. Pueden hacerlo individual o para todos directamente. Y ya les había mostrado el permiso show. Y ahora el de los grupos. El de los grupos ya también ya va a terminar. Así que vamos a terminar. Primero, si el comando groups. El group permite ver los grupos que pertenecen al usuario actual y grupo y los usuarios, por ejemplo. Voy a hacer de nuevo el tile al archivo etc. Password. A ver. Ya mejor lo hago. Sudo tile menos n 5 último de etc password. Ya. Por ejemplo, tengo el usuario Fernando, Mario y Esteban. Entonces yo digo groups, quiero ver el usuario Fernando y me va a mostrar Fernando pertenece a este usuario, al usuario del grupo, a los demás. Quiero especificar de otros más también. Puedo decirle Fernando, de Mario y de Esteban. Y automáticamente voy listando Fernando, todos estos grupos de Mario, todos estos grupos de Esteban, para todos estos grupos. Y así sucesivamente. Entonces, esa es básicamente la función de group. Group add permite crear un grupo nuevo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, group add
podemos decirle que se cree de oficina, grupos también, por ejemplo, de casa, entretenimiento, amigos, por ejemplo. Ahora dice que no está permitido ya. Creo que en este solamente se permite así uno nomás, ¿ver? Ya. No se puede así cosa. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Group add principal, perdón, sudo group add. Agrega el grupo, sudo group add, amigos, después oficina y después entretenimiento, ¿ya? Ahora vamos a hacer un sudo tile menos n10 etc group. Vamos a ver cuántos grupos hay ahí. Entonces podemos ver que aquí agregamos el principal, amigos, oficina y entretenimiento. Entonces cada uno con sus respectivos ID. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer acá? Por ejemplo, esa es una forma de hacerlo, agregar un grupo. Y la otra, vamos a empezar a modificarlo. ¿Cómo? Podemos decir group mode, el nombre del grupo y menos n para renombrarlo. Por ejemplo, eso sería uno. Otro, permite cambiar el identificador, como sería menos g minúscula y un número de n y listo. Entonces, básicamente sería eso. Vamos a hacer un group mod. El nombre del grupo, por ejemplo, si yo no quería que se llame entretenimiento, que se llame ahora diversión, digamos. Pero no se olviden el sudo. Ahí se me olvida cada rato. Ahí, perdón. Menos n era. Menos n. Perdón, está al revés. Le digo que entretenimiento y aquí le pongo el parámetro menos n y ya está. Vuelvo a hacer un cat y ahora entretenimiento se llama diversión. Ahora quiero cambiarle el ID, por ejemplo, ya no quiero que sea 107 o 1007. Yo quiero que este grupo, group mod menos g, le digo que ya no sea 107, quiero que sea 110, digamos. El grupo es diversión. Perdón, diversión. Ahora sí, ahora verifico de nuevo con el tile y ahora diversión vale 1010. Ahora ya mostramos un poco la modificación de usuario, va de grupo en el tema de sus ID. Y ahora vamos a borrar grupos. ¿Cómo se hace el borrar grupo? Group del y el nombre del grupo. Este parámetro no permite eliminar el grupo primario. O sea, el grupo primario es cuando uno crea el usuario, crea un usuario con un grupo específico, entonces ese es su grupo primario. Si uno quisiera eliminarlo, presiona con la menos F1. Entonces vamos a ver eso. Primero vamos a entablar esto. Vamos a hacer clear. Tenemos como los primarios son de los usuarios, entonces en este caso y probablemente Esteban creo que es el que no tiene. A ver, denme un segundo. Home. Mario es el que tiene su home. Entonces, el home de Mario es el que tiene, ¿cómo se llama eso? Creo que no tiene, creo. Ya vamos a hacer una prueba. Vamos a ir agregando un grupo. Add user, por ejemplo, y que se llame Clara. Va creando 1, 3, 1, 2, 3. No me interesa. Sí. Ya. Ahora, por ejemplo, ya una vez que tengo eso, vuelvo a hacer un cat group y ya tengo el de Clara. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a borrar el grupo del user, del grupo, mejor dicho, del grupo, y el nombre del grupo, en este caso, oficina. Perdón, tiene que ser con sudo.
y él lo eliminó tranquilamente sin problema. Pero ¿qué pasa si yo quisiera eliminar, digamos, por así decirlo, el de Clara? Me dice Clara es un grupo primario, entonces no puedo eliminar ese grupo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Puedo agarrar y menos F para forzar eso. Perdón, dice del grupo suyo del grupo menos ya. Yo creo que me excedí con el parámetro. Group 1, es group del, perdón. Sudo group del Clara menos F. Ahora sí ya lo borro, ¿lo ven? Entonces, bueno, es que los nombres se parecen, así que en el tema de los comandos, así que no, por eso no me deja. Entonces, o sea, me confundo. Entonces ya vieron que se va agregando. Entonces, básicamente ese es el tema de los grupos. Y aquí termina la tercera clase. Ya se la espera para la siguiente.